Hola a todos, vamos a hacer la lectura del tema 5, la política exterior de los Austrias mayores. Bueno, comienzo leyendo la introducción. Carlos I y su hijo Felipe II son los Austrias mayores porque fueron los máximos exponentes de la nueva dinastía de los Habsburgo y porque consiguieron que España jugara un papel fundamental en la historia europea durante el siglo XVI. A pesar de sus comienzos difíciles, las revueltas comuneras y de las Germanías, Carlos I consiguió afianzarse en el trono español y desde ahí se encaramó a la hegemonía en Europa. Felipe II no fue emperador como su padre, pero gobernó con meticulosidad un imperio, el primero, en el que no se ponía el sol. Para mantener este protagonismo político, padre e hijo se involucraron en numerosas guerras. Estas desencadenaron una serie de bancarrotas que culminaron con una gran crisis económica a finales de siglo. Ambos afianzaron la monarquía autoritaria y sus instituciones, ambos practicaron la intolerancia religiosa y ambos vislumbraron el comienzo del apogeo cultural español. Vale. Una introducción al uso muy sencillica, comparando a los dos, qué cosas tienen en común, y bueno, comenzamos a hablar de cada uno de ellos. Comenzamos con el desarrollo. Carlos I. Carlos I del 16 al 56. Carlos I de España llegó a poseer un enorme imperio, fruto de la herencia materna y paterna. La herencia materna incluía la corona de Castilla con el reino de Navarra, Canarias, las plazas norteafricanas y las Indias. La corona de Aragón con Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. La herencia paterna comprendía, desde 1515, los territorios de su abuela paterna, María de Borgoña, Países Bajos, Luxemburgo y Franco Condado. Y desde 1519 los de su abuelo paterno Maximiliano I de Habsburgo, Austria, el Tirol y los derechos al título de emperador del Sacro Imperio, que heredó ese mismo año, convirtiéndose en el emperador Carlos V. Con ese nombre ha pasado a la historia, porque el título de emperador precede al de rey, pero también porque recoge mejor las prioridades del gobernante. Bajo su reinado se incorporó el milanesado y las conquistas en América, entre las que destacan las de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Bueno, ¿cómo va a caber tantísimo territorio en un solo párrafo? Pues bueno, pues intentando ordenarlo. Ojo con este párrafo que es endiablado, porque dice muchísimas cosas, no solamente enumera los territorios, sino también dice cuándo, por qué los consiguió él, etcétera. Especialmente interesante es de 1519 cuando hereda de su abuelo, el emperador de Austria, el Tirol, Austria y los derechos al título del emperador del Sacro Imperio Romano, lo que le convierte en el emperador elegido entre los diferentes príncipes electores y que va a subir al trono con el nombre de Carlos V. Le vamos a llamar siempre Carlos V porque es Carlos I de España, pero en realidad es emperador, que tiene es más grande ese título, y además porque significa que a él lo que le interesa de verdad es expandirse e imponerse en Europa, imponer, por ejemplo, el catolicismo en Europa, ¿vale? Bien, dentro de su reinado también tenemos incorporaciones, como el milanesado y las conquistas de América. Cuidado con ese párrafo que es muy difícil. Seguimos leyendo. Estas posesiones eran estados muy heterogéneos y alejados entre sí. Para mantenerlos leales al trono, Carlos V contó con medios heredados de los reyes católicos, un poderoso ejército y una eficiente diplomacia. Castilla, con todo el oro y la plata que llegaban de América y unas instituciones a las que consiguió domar, se iba a convertir en el centro de su aventura imperial. Allí residió 12 de los 40 años que duró su reinado. Allí nacieron sus hijos y allí se retiró hasta su muerte en Yuste en el 58. Resumiremos los grandes hitos de su política exterior. Vale. Este párrafo nos sirve para decir que de todos los territorios al que más cariño le tenía era a Castilla. Bien, y ahora empezamos ya con los diferentes
enemigos de Carlos I. Primero, las guerras con Francia. Cuando Carlos V derrotó a Francisco I de Francia en la batalla de Pavía en 1525, tuvo vía libre para ocupar Milán y dominar el norte de Italia, con lo que todas las zonas de su imperio quedaban comunicadas por tierra. Perdón. El rey francés se sintió asfixiado y se alió con el papa Clemente VII. Carlos V respondió mandando a sus tropas contra este, que acabaron saqueando Roma en 1527. Carlos V y Francisco I firmaron la paz de Cambrai en 1529, pero las hostilidades no cesarían realmente hasta que Felipe II firmara la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Francia se retiró entonces de Italia y la hegemonía hispánica se consolidó. Bueno, el gran archienemigo de Carlos I es Francisco I, porque están peleando por ver quién va a ser el país más poderoso de Europa, ¿vale? Cuidado con eso, que hablamos también de Felipe II, porque las guerras con Francia no terminan definitivamente hasta que Felipe II firma esa paz que hemos leído. Vale, la lucha contra los turcos, seguimos leyendo. El Imperio Otomano amenazaba las posesiones de Carlos V en dos frentes. En Europa Central, pues había conquistado casi toda Hungría y llegaron a sitiar la ciudad de Viena de 1529. Tropas castellanas la liberaron y los turcos tuvieron que replegarse. Y B, en el Mediterráneo, donde los turcos se aliaban con piratas berberiscos. El control naval del Mediterráneo no fue prioridad para Carlos V, solo intervino en situaciones extremas como la conquista de Túnez en el 35, así que el mar siguió siendo inseguro. Bueno, en los turcos metemos, los turcos y los otomanos es lo mismo, y metemos también en el mismo saco a los piratas bereberes, a los piratas del norte de África. Es un problema para Carlos I, pero tampoco es una prioridad para él. Bien, y ahora llegamos ya a la parte complicada. Sigo leyendo. El enfrentamiento contra los príncipes protestantes alemanes. Su nombramiento como emperador de Alemania coincidió con la reforma luterana. En sus primeros años buscó la aproximación del cristianismo y el protestantismo. Es cierto que condenó las teorías de Lutero en la Dieta de Worms de 1521, pero desoyó los deseos papales de ruptura total con los protestantes. Al contrario, solicitó al Papa la celebración de un concilio que finalmente se celebró en Trento. Comenzó en el 45 y duró 18 años, con largas interrupciones. Sin embargo, los príncipes protestantes no acudieron. En su lugar habían formado una gran coalición, la Liga de Esmacalda, para defenderse del emperador. Así, el Concilio de Trento no sirvió para la reconciliación, sino para reafirmar el dogma católico, esto es, la contrarreforma, y romper con los protestantes. Carlos V derrotó a los príncipes alemanes en la batalla de Milberg, pero no pudo someterlos. Aceptó entonces la imposibilidad de lograr la unidad religiosa en Alemania. Firmó la paz de Augsburgo en el 55, que daba libertad a cada príncipe para imponer la religión, católica o luterana, en sus territorios. Al año siguiente abdicó. Bueno, sabéis que hay enfrentamientos entre los príncipes alemanes y este heredero al que miran con recelo, que es Carlos V, que se va a convertir en emperador, y la excusa para pelearse es la religión. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia de postura Carlos V? Primero es conciliadora, incluso el Papa le ha dicho que rompa con ellos, pero es conciliadora, quiere hacer un concilio que va a durar 18 años de duración, pero que no va a servir para que protestantes y católicos se unan, sino para que se separen definitivamente. Va a haber guerras, pero las guerras no van a servir para nada de los propósitos de Carlos V, porque al final va a decidir que en la paz de Augsburgo, que cada príncipe, que cada territorio del imperio alemán elija si quiere ser católico o luterano. Bien, vamos con Felipe II. Felipe II del 56 al 98. Carlos V dejó el título de emperador a su hermano Fernando y el resto de territorios a su hijo. Felipe fue duque de Milán y de la Borgoña, soberano de los Países Bajos y rey de España, Sicilia, las Indias y durante 4 años rey consorte de Inglaterra e Irlanda. Además amplió con Portugal y nuevas conquistas en ultramar. Mientras que su padre fue un monarca viajero, Felipe II prefirió gobernar desde la nueva capital del imperio, Madrid.
Estos son algunos de los hitos de su política exterior. Bueno, como veis, hay simetría con el apartado de Carlos I, de su padre, Carlos V, porque hablamos de la herencia. Todo lo que hereda, y además va a ser rey de un montón de sitios, ¿vale? Además va a ser rey porque se va a casar con la reina de Inglaterra, rey consorte, o sea que es el marido de la reina, ¿vale? Además se amplía con Portugal, ojo con esto, porque puede ser pregunta corta de selectividad. ¿Qué territorios amplía Felipe II? Portugal, ¿vale? O sea, durante años el rey de Portugal es Felipe II, ¿vale? Bien, las diferencias entre este rey burócrata y aburrido con su padre, que era un aventurero y un guerrero. Bien, vamos a ver con la lucha de los turcos. La defensa del Mediterráneo occidental frente a los turcos y piratas berberiscos fue prioritaria durante los primeros 20 años de su reinado. La Liga Santa, junto al Papa y la República de Venecia, fue concebida como una cruzada. Con su gigantesca flota, comandada por don Juan de Austria, el hermanastro del rey, derrotó por fin a los turcos en la batalla de Lepanto en el 71. Los piratas berberiscos continuaron siendo el azote de las costas mediterráneas durante todo el siglo XVII, lo que explica las numerosas torres de vigilancia que pueblan nuestro litoral. Bueno, Felipe II también lucha contra los turcos y los vence por fin en la batalla de Lepanto, pero aún así los piratas berberiscos, que no son turcos, siguen dando problemas en el Mediterráneo. Bien, vamos a ver el punto más difícil de esa historia, de este rey, que es la rebelión en los Países Bajos. La rebelión de los Países Bajos fue el mayor problema político y militar del reinado de Felipe II. Obedecía a motivos políticos, fiscales y sobre todo religiosos. Pasó por varias fases. La decisión de Felipe II de imponer los dogmas aprobados por el Concilio de Trento y llevar la Inquisición a los Países Bajos encendió los ánimos de las provincias del norte, de mayoría calvinista. El duque de Alba, al frente de los tercios de Flandes, sofocó la revuelta e impuso un régimen del terror. 2. Guillermo de Orange capitaneó una segunda revuelta que acabó con la proclamación de independencia de 7 provincias del norte en 1581, dando comienzo a la Guerra de los 80 años. 3. En la década siguiente, ni la victoria de Alejandro Farnesio para España pudieron evitar que los calvinistas lograran la independencia de las Provincias Unidas, la actual Holanda. Flandes, el territorio que hoy ocupa Bélgica, seguiría bajo el gobierno de Felipe II. Vale, como veis, exactamente igual que le había pasado a su padre con los protestantes alemanes, va a pasarle a Felipe II con los protestantes holandeses o los protestantes de Flandes. Estos se llaman calvinistas, porque en vez de seguir a Lutero, siguen a Calvino. Vale, esta tiene 3 fases, La fase de imposición del cristianismo por parte de Felipe II, la revuelta liderada por Guillermo de Orange y la derrota definitiva del rey de España, que supone que esa provincia, ese territorio español de Flandes, de los Países Bajos, se separe en 2. De hecho, son los 2 países actuales, ¿no? Holanda y Bélgica. Bien, vamos a leer el enfrentamiento con Inglaterra. María Tudor, la segunda esposa de Felipe II, fue reina de Inglaterra durante 5 años. Durante su reinado puso a Gran Bretaña de nuevo bajo las órdenes del Papa de Roma. Pero cuando falleció, su hermana Isabel restauró el anglicanismo. Las relaciones con España se volvieron a tensar entonces y lo hicieron en 2 frentes. América, Inglaterra dañó el monopolio comercial español, valiéndose incluso de corsarios como Francis Drake. Países Bajos, Inglaterra apoyó a los rebeldes holandeses y no dudó en asaltar a los barcos españoles en el Canal de la Mancha, impidiendo el suministro a los tercios españoles. Felipe II planeó entonces contraatacar e invadir Inglaterra. El proyecto, como sabemos, acabó en un rotundo fracaso. La Armada Invencible fue derrotada por los buques ingleses y por los elementos, las tormentas y penurias que sufrieron para poder volver a los puertos españoles. En los años siguientes se reconstruyó la flota, pero la posibilidad de dominar el Atlántico se perdió definitivamente con aquel desastre. Bueno, la historia de Inglaterra es bastante compleja porque Felipe II se casa con Bloody Mary, con María, y cuando se muere la sustituye su hermana, que es Isabel II, que restaura el anglicanismo. Durante el reinado de la anterior reina, Inglaterra era católica, pero Elizabeth restaura el anglicanismo, ¿vale? Y entonces empieza a atacar a Felipe II. ¿Cómo lo ataca? Donde más le duele.
en América, torpedeando sus barcos comerciales, en la guerra de los Países Bajos, apoyando a los enemigos de España, y esto hace que Felipe II se levante la cabeza y se dedique al error militar y político más grande de la historia de España, que es intentar conquistar Inglaterra. Como sabéis, la Armada Invencible es derrotada y se hunden los barcos por tormentas, etcétera, y eso hace que España pierda su poder comercial. Ya no tiene barcos, por lo tanto va a perder su hegemonía tanto dentro de Europa como en América. Bien, vamos a leer la conclusión. La época del Imperio Español atravesó una época de auge y esplendor en el siglo XVI y una de lenta decadencia en el siglo XVII. El gobierno de los Austrias tuvo, pues, luces y sombras. Se asentaron las instituciones, pero se marcó el autoritarismo político. Se amplió el mundo más allá de la asfixiante Europa, pero se masacró a civilizaciones enteras por el camino. Floreció la cultura, pero la intolerancia religiosa hizo vivir con miedo a la población. El esplendor no trajo consigo una mejora de las condiciones de vida de las clases populares, antes al contrario. El oro y la plata americanos trajeron inflación y pobreza. Los gastos militares, especialmente los de Flandes, trajeron más impuestos. Las arcas, que casi siempre estaban vacías, no podían hacer frente al hambre. El imperio más poderoso del mundo era en realidad un gigante con pies de barro y pronto perdería su hegemonía frente a Francia e Inglaterra. Bueno, es la historia de un gigante con pies de barro, mal asentado, mal gestionado, como ese imperio español se va a desmoronar, ¿vale? Las luces y las sombras están marcados con ese pero subrayado para que lo veáis bien. Bueno, hasta aquí la lectura del tema. Un saludo a todos.